Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? Espero que todo genial, donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a la partida del día de la ronda número 2 del torneo de candidatos que se está celebrando en Madrid, como todos sabéis. 8 jugadores, todos luchando por el derecho a retar al campeón del mundo Magnus Carlsen. La verdad que la jornada de 6 horas y media no ha defraudado en absoluto, nos ha dejado partidones, sobre todo muchísima lucha y sin más dilación, pues vamos a ver qué ha pasado en la que a nuestro juicio ha sido la mejor partida de la jornada. Hikaru Nakamura, ya sabéis, uno de los mejores jugadores del mundo, además, el mejor a ritmo blitz ahora mismo y siempre conocido también por ser un streamer de gran éxito. Se medía al jugador siempre solidísimo Teimur Radjabov, el jugador de Azerbaiyán. Así que me dejo de líos, ¿verdad? Que ya estáis hartos de escuchar mis milongas y vamos a ver qué es lo que sucedió en esta interesantísima partida. Bueno, las blancas decidieron abrir con E4, Radjabov responde con E5 y Nakamura caballo F3, caballo C6 y alfil B5, lo que se conoce como la apertura española Ruy López. Radjabov opta por jugar caballo F6, entrando en lo que se conoce como defensa berlinesa, una de las más sólidas, una de las más rocosas que se emplean hoy en día en la élite. Por supuesto, la otra principal es la jugada A6, y tras caballo F6, Nakamura emplea una anti-berlinesa con D3. La línea principal surge tras enroque corto, caballo por E4. D3, anti-berlinesa, y las negras optan por alfil C5, la jugada más empleada, por supuesto, colocando al alfil en una gran diagonal, y además las negras amenazan la jugada caballo D4, que suele ser un recurso muy típico en estas posiciones. Muchas opciones: la jugada alfil por C6, la jugada enroque corto, la jugada C3 para evitar caballo D4, y la secundaria que emplea en el día de hoy el señor Nakamura, caballo BD2. Tras caballo BD2, las negras juegan caballo D4, todo esto es bastante teórico. Caballo por D4, alfil por D4, C3, alfil B6 y una jugada interesantísima, y de hecho la que más se juega también entre ajedrecistas de élite, D4, ¿no? Una jugada que parece un poco rara porque podemos preguntarse: oye, Pepe, deja de decir chorradas, que te estás dejando un peón. Es un sacrificio de peón donde las blancas van a conseguir mucha actividad si las negras deciden aceptar ese sacrificio. Hay que decir que la mejor jugada no es E por D4, sino C6, como hizo Teimurcillo Radjabov. Tras E por D4, la idea de la blanca es jugar E5, ganando mucho espacio. Las negras pueden emplear la jugada intermierda D por C3, y tras B por C3, la teoría sigue con dama E7 clavando, enrosque corto. Por supuesto, comerse el peón de E5 no es buen negocio por un torre 1 que te deja frito como un pajarillo, y tras caballo D5, alfil C4, caballo F4, A4. La teoría continúa de esta manera y es bastante peligroso para las negras. Fijaos la potencia de estos dos cuchillos del teletienda, de esos dos diablillos apuntando a la dama y al enroque de las negras. Muy peligroso para el negro. Por eso tras D4 las negras suelen jugar C6. Y ahora la idea es que si el blanco retira el alfil, el negro puede ya jugar D6. Antes no era posible, ¿verdad? Porque existía un alfil en B5 y era una jugada ilegal. Y ahora las negras sí que podrían hacerlo. Entonces, la mejor jugada de la blanca no es retirar el alfil, sino D por E5, C por B5, E por F6 y dama por F6, llegando a una posición, como veis, bastante desequilibrada y súper interesante. ¿Por qué desequilibrada? Bueno, primero estructuralmente es desequilibrada, ya que el negro tiene una, dos y 3 islas de peones, y el blanco tiene solamente 2 islas de peones. Por tanto, estructuralmente hablando, el blanco está algo mejor. Pero el negro tiene la pareja de diablillo. Ya sabéis que siempre esto es súper importante en ajedrez. Por tanto, una posición interesante para jugar a ganar con ambos bandos. Las blancas se enrocan en corto, enroque corto de las negras, y una jugada ya muy secundaria que solamente se había empleado en una partida entre Nepomniachtchi y Pecho Lobo Aronian. Dama H5. La principal, si no me equivoco, es caballo F3, pero dama H5, jugada lógica también. La dama se coloca en una casilla muy activa, atacando el peón de B5. Radjabov decide jugar la misma jugada que empleó Levon Aronian, que es dama C6, defendiendo el peón de B5 y además atacando el peón de E4. Y ahora Hikaru Nakamura emplea una novedad que es torre E1, defendiendo el peón de E4, sobreprotegiéndolo para poder así liberar el caballito de D2 y sacarlo a F3. También esto daría lugar a un posible desarrollo del alfil, y además el caballo en F3 también posibilita un posible salto a G5, ya buscando un poquito de diableo, buscando un poquito de salsa, buscando un poquito de maldad contra el rey de las negras.
El negro juega torre 8, le dice, tú, ¿dónde vas, psicopatilla? Que no puedes mover el caballo porque viene en torre por E4. Y Nakamura le dice, psicopatilla tú, piltrafilla, claro que puedo mover el caballo a F3. ¿Por qué? Comerse el peón de E4 es un error grave, es un peón envenenado, como vamos a ver. En la partida no se jugó torre por E4, ya que tras la captura vendría alfil D2, jugada simple, sutil, que prepara y amenaza torre por E4 seguido de torre 1 y las negras tienen graves problemas en la última fila. Y uno podría decir, oye Pepón, ¿qué pasa si D5? Parece que solvento todos los problemas. Pues no, porque viene caballo G5 y fijaos que tras el cambio, pues el negro prácticamente puede abandonar. Te estoy amenazando 748.027,4 millones de cosas. Entrada en H7, entrada en F7 y entrada en E8. La posición del negro tiene más entradas que el Divis. Entonces, tras caballo F3, Teimur Radjabov opta por un recurso muy interesante que es este sacrificio de peón con D5. Y la verdad que al principio nos costaba entender, pero luego analizando con profundidad vimos la idea de Teimur Radjabov. Bueno, por supuesto, cuando nosotros ganamos un peón nos interesa simplificar el material. Por tanto, la primera captura que se nos tiene que ocurrir en esta posición es dama por D5, ¿verdad? En la partida se jugó E por D5. Vamos a tratar de entender por qué Nakamura no jugó dama por D5, que a priori parece la jugada más normal. La idea de Radjabov era comer todo y desarrollar el alfil, pareja de alfiles, y el negro viene a perseguir el peón de D5, que parece ser bastante débil. Pero las blancas disponían de alfil E3, alfil por E3, peón por E3, y Karu Nakamura vio que tras alfil E4 era prácticamente imposible defender el peón de D5, ya que tras torre D1 vendría torre D8 y ese peón tarde o temprano va a caer. Sin embargo, existía una continuación súper interesante aquí para el blanco con la jugada A4. El sabio peón Aristóteles viene a resolver los problemas, ya que tras B por A4, C4 es la idea de las blancas, reforzando la cadena de peones y ahora sí, tratando de zamparse el peón de A. Por supuesto, esto no es tan sencillo. El negro puede intentar B5, tratando de dinamitar esa cadena de peones, y tras peón por alfil por D5, torre por A4, se llega a una posición donde las blancas tras este P4 tienen un peón de más. Problemas en la última fila, hay que decir que torre por B4 no es posible por la maravillosa torre D7, ataque doble del alfil y el mate en la última fila, y por tanto tras este B4 además se amenaza torre A5, las negras todavía sufren bastante. Por ejemplo, tras torre B8 o alfil E4, por supuesto el blanco tiene que hacer un trabajazo, pero es quien está llevando, por supuesto, la batuta de esta partida. Sin embargo, Hikaru dice, bueno, no lo veo claro, voy a comer de peón, que también es un peón for free, pues yo me lo como, me gusta la fruta gratis, así que voy para allá. E por D5, torre por E1, caballo por E1 y dama C4. Jugada súper activa de Teimur Radjabov. Principalmente amenaza alfil G4 y la dama toca en D5 y en A2. La blanca juega en la profiláctica H3. Le dice, muy bien, lo que tú quieras, pimpollo, pero no vas a jugar alfil G4 todavía. Además, me doy un airecillo para el rey, que siempre viene bien respirar un poquito de aire puro, ¿verdad? Porque he respirado así con la boca, ha sido muy raro, ¿no? Bueno, H3, alfil D7, desarrollando las piezas y dama F3. Posición interesante. El blanco tiene peón de más, pero tiene todavía bastantes problemas de desarrollo. Las piezas bastante pasivas y el negro está ya preparado, está ready to rumble y traer la torre a la columna E. De hecho, torre 8 y alfil E3. Dice el blanco, vamos a eliminar esa pareja de diablillos que estoy un poco harto de ti. Alfil por E3, F por E3 y una jugada superhumana por parte de Radjabov, pero un error que es torre E5. Un error que Nakamura no castigó en estos momentos. De hecho, cometió una imprecisión bastante grave. La mejor jugada de las blancas era la sencilla torre D1. Bueno, sencilla para nada. ¿Cómo que sencilla? Sencilla para nada, ya que parece que pierde un peón en A2. Pero es verdad que tras la simple jugada E4 se puede oler que tras caballo D3 evidentemente el blanco es quien está presionando aquí, ¿no? Y la otra posibilidad que las máquinas dan todavía como más dura es caballo D3, una jugada que parece estúpida, ya que parece que nos colgamos un peón, pero tras E4, torre D6 existe esta maravillosa jugada, caballo C5. Tras torre por D1, dama por D1, el negro no puede evitar la entrada de la dama en D8 con consecuencias fatales para las negras. Sin embargo, Nakamura dice, bueno, no lo veo claro, voy a jugar D6. ¿No? Una imprecisión. Aquí las negras jugaron la más sólida, dama D5. El blanco está amenazando el peón de B7 y las negras, Radjabov, que es un jugador hiper sólido, decidió optar por esa continuación, bueno, pues como digo, mucho más tranquila y mucho más segura.
Otra jugada súper interesante era alfil c6, que de hecho es la mejor de la posición. La idea de Nakamura era escupir con d7 y tras alfil por d7, dama por b7, se llega a esta posición donde las negras tienen una compensación tremenda. De hecho, yo me quedo con el negro, a pesar de tener 2 peones de menos. Fíjense que siempre el negro puede cubrirse en la última fila. Y fíjense que el negro está amenazando ya, bueno, después de darse un aire, ideas con torre G5, la dama entrando en B2, el punto G2 súper débil, esto es un diablillo excelente en C6, apuntando al punto G2, y por tanto esto hubiera sido incluso difícil de jugar para el bueno de Nakamura. En la partida Radjabov jugó dama de 5, don pepizando, tratando de cambiar las damas, de minimizar los riesgos, y se llega a un final interesante tras esta secuencia. Las negras recuperan el peón en E3 y torre D5 de Nakamura. Dice, oye, bicho, que yo quiero entrar por C5, ¿verdad? Que yo quiero también jugar un caballo E5 en algún momento, ten cuidadín, Liren. De hecho, caballo E5 puede ser una amenaza bastante fuerte en esta posición, por eso las negras sacan el Facun para resolver los problemas. Sabéis que el Facun también estudió en Azerbaiyán con una beca Relaciones Internacionales, por tanto, Radjabov lo conoce bien, han salido del pari juntos, y torre C5 para entrar en C7. Entonces se llega a la siguiente posición, torre 6, torre C7, torre por D6, torre por B7 y A6. Llegando a una posición a priori bastante equilibrada. Pero tras caballo D4 es verdad que si yo me tengo que quedar con alguien, me quedo con el blanco. ¿Por qué? Bueno, tenemos un 3 contra 2 fácil de avanzar, o relativamente fácil de avanzar, pero sobre todo tenemos una torre súper activa en la séptima fila, incordiando una barbaridad, ¿cierto? Entonces, como digo, las máquinas te arrojan 0.00000 hasta el infinito, pero en la práctica nunca es tan fácil. La siguiente jugada la vamos a pasar más o menos rápido, H5, porque luego al final se pone súper interesante unas jugadas más adelante. Las blancas fijan en H4, una técnica. Quizá me hubiera gustado más con negras jugar G5, ¿no? Para precisamente fijarle a blanco los peones en H3 y G2. Tras H5, Nakamura juega como nos dicen los principios clásicos, es decir, cuando el rival tiene un alfil de casillas blancas, pues ponemos los peones en negras para que no nos los pueda atacar. G5 y G3 de las blancas sosteniendo todo. Rey F7, rey F2, rey G6, rey D3, torre D5, tratando de buscar un poquito de diableo, torre A7 y torre D6, ¿no? Aquí estamos en la jugada 33. Ya sabéis que ambos jugadores estaban apurados, tratando de pasar el control en la 40. B3 de Nakamura, alfil E6, torre C7, de momento no está pasando mucho, torre D5. Aquí viene el primer y grave error de Radjabov. No supo aguantar la presión en la jugada 35. Probablemente quedándote quieto con el alfil en G4, H3, tenías prácticamente una especie de fortaleza, ¿no? Por ejemplo, alfil G4, ya que si las blancas se tiran con C4, el negro siempre puede buscar contrajuego a través de la columna B. Sin embargo, Radjabov jugó torre D5, un error bastante grave como vamos a ver. No es un error porque te dejes el alfil, que no te lo deja, ya que si caballo por E6 vendría torre 5 y torre por E6 con una posición completamente balanced, igualada. Pero sin embargo sí que omitió, o por lo menos no valoró bien este torre C6 por parte de Hikaru Nakamura, atacando el diablillo y atacando el peón de A6. Torre 5 jaque, rey F2 y alfil D7, torre por A6. Las blancas consiguen ganar un peón, sin embargo vais a ver que no es nada fácil progresar en esta posición. G por H y torre 4. Bueno, aquí hay un peón en H4 que no va a ser fácil de defender. De hecho, tras rey G3 viene torre G4 jaque y palmas el peón. Por tanto, las blancas aquí empezaron a maniobrar atacando el alfil de D7, alfil C8. Importante decir que estas posiciones son una absoluta locura. Las máquinas dicen que están prácticamente igualadas. ¿Por qué está igualado? Bueno, pues porque aunque el blanco tenga un peón de más, el alfil es una pieza de largo alcance. Y en un momento dado, en la gran diagonal, puede servir tanto para apoyar la casilla de coronación y el peón pasado, tanto como para defender la casilla de coronación del rival. Sin embargo, el caballo no puede hacer lo mismo. Si el caballo lo tiene apoyando la casilla de coronación, no vas a poder defenderte en H1, cosa que el alfil sí que puede. Por ello, a pesar de tener peón de menos, esta posición está más o menos igualada y era una absoluta locura. Bueno, tras alfil C8, por eso, las blancas siguieron atacando el diablillo, torre D8, alfil G4 y torre D5. Una vez más, si caballo por B5 existía torre 2 y torre por A2, torre D5, las negras se quedan quietas, bueno, no se quedan quietas, sino que amenazan torre por H4, torre C5, alfil D7, unas cuantas vueltas, y tras alfil E8 las blancas deciden jugar caballo F3.
Y ahora vais a ver cómo el negro tiene aquí una fortaleza bastante interesante. Fijaos que además existe un plan, que vais a ver en la partida, que es torre 6 para torre A6 y de repente buscar contrajuego en la columna A. Y nunca es fácil avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, de hecho, tras caballo F3, torre 6, la idea de las negras es jugar torre A6. Entonces, las blancas juegan torre A7 y de nuevo torre 4, evitando los C4. Así que aquí empezaron a dar otra serie de vueltas, a marear un poquillo la perdiz. Torre A8, rey F7, torre D8, torre 7, una vez más buscando el torre A7 y obligando a las blancas a colocarse en una posición pasiva. Torre D2, torre 4, torre D5 atacando el peón de H, rey G6, no está pasando nada, y A3 de Nakamura, que decide finalmente cambiar el carácter de la posición. Torre 7 de Radjabov, buscando torre A7, y ahora incluso para la blanca es más difícil defender el peón, y entonces Nakamura decide tirar la casa por la ventana y tras caballo D4, torre 4, comer en B5 y llegando a esta posición completamente alocada que vamos a disfrutar como si fuéramos unos enanos. Buena jugada de Nakamura, caballo D4. ¿Por qué buena jugada? Porque queremos que este alfil no llegue a la gran diagonal. Hemos dicho que puede ser una pieza importantísima de defensa, tanto como de ataque, y por tanto el caballo en D4 está espectacular. Torre H2, rey G3 y torre D2 por parte de Radjabov, clavando al caballo de D4. Y amenaza torre D3. Es por ello que Nakamura juega C4. Dice, bueno, tú dame el jaque, que ya el caballo defiende el peón de B3. Y claro, de este es un momento difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, las blancas planean rápidamente avanzar los peones, tanto C5 como el de A, ¿no? El Carlitos como el peón de A. Torre D3, rey H4 bloqueando, y ahora viene el primer error de Radjabov en esta posición. Hay que decir que las variantes que vamos a ver son completamente sobrehumanas y no nos hemos enterado nosotros, ni con máquina, ni sin máquina, ni los jugadores en la partida. Ha habido muchos errores dada la complejidad de este fantástico final. La defensa no vais a tener idea cuál era. La defensa era la jugada torre C3, una absoluta locura. Y la idea es que tras A4 quieres sacrificar la pieza en A4 y tras torre por quedarte con la torre en A4, e increíblemente este final son tablas. ¿Por qué? La torre está sobrecargada, la torre está esclavizada, la torre la tienen con 70 platos en la barra, en la bandeja del camarero, ¿no? Que no sabe ya ni para dónde ir. Tiene que defender el caballo, tiene que defender el peón, significa que no se puede mover para ningún lado, y la única forma de desclavarse sería llevando el rey, algo que no va a ser posible porque entonces los sabios peoncillos empezarían a correr. Posición igualada, crazy, cosa de locos, cosa de locos, cosa de Ryanair. Pero Radjabov es humano, y el tío dijo, ¿cómo voy a dar yo mi diablillo? Vamos a crear contrajuego. Juega alfil F7, torre D8 de Naka y torre D1. Las negras tienen que correr, esto se trata de correr, esto es una carrera, quien llegue antes ha ganado. Las blancas van a correr acá y el negro tiene que correr acá, no le queda más. Entonces la idea de torre D1 es jugar torre H1, forzar a rey G3 y entonces correr con el peón de H. Comienza la carrera. A4, torre H1, rey G3 y H4. Y aquí viene otro momento ridículo, ¿no? Que yo me estaba volviendo loco. Porque la mejor jugada aquí, la jugada que todos haríamos, incluido el propio Naka, es rey G2. ¿Quién no hace rey G2 en esta posición? Atacando la torre, quedándote cerca del peón, obligándola a irse y entonces tratando de avanzar los peones. Pues rey G2 no era la mejor jugada. La mejor jugada era rey F4, evitando que el negro venga con el rey a G5 y tras H3 volviendo con el rey a G3. Y este peón siempre que avance nos lo vamos a acabar comiendo. Problema de rey G2 es la increíble jugada torre B1, que no hizo Radjabov. Error tras error, como digo, posiciones dificilísimas. Como digo, siempre es muy fácil criticar a los jugadores y hablar desde fuera. Pero el ajedrez es algo tan complejo y es lo bonito de este deporte, que nada está decidido hasta el final, incluso en la élite, cuando tienen ventaja de partida ganada. La mejor jugada aquí era torre B1, una jugada de profilaxis fantástica. ¿Por qué? Porque evita primero C5. C5 la evitas por alfil por B3. Y ahora tras torre B8 no es posible por alfil D5. Vemos uno de los problemas de tener el rey en G2. Y bueno, uno puede pensar, bueno, pues si no puedo tirar el de C, tiro el de A, ¿no? Pero entonces tras rey G5, A6, las negras vienen con torre A1 y de repente tienes que defender ese peón. El negro se va activando y ya ha llegado súper rápido y aquí no puedes pasar de las tablas con las piezas blancas. Así que una absoluta locura.
Torre B1 la mejor jugada, que aguantaba muchísimo más. Sin embargo, Rajabov juega torre C1. Dice, bueno, yo no quiero que avance ni el peón de C ni el de B. Y dice Naka, bueno, pues yo juego A5. Vale, A5. Entonces la negra dice, muy bien, muy bonito, yo te meto rey H5. Otro momento delicadísimo donde Nakamura se ha sacado el... No, donde Nakamura ha jugado como una maldita bestia, vamos a decirlo así, y ha encontrado una jugada sobrehumana. La mayoría de nosotros aquí haríamos tanto torre F8 como A6. Hay que decir que ninguna es la más precisa. Y de hecho, tras A6, torre A1, torre D6, de nuevo rey G4 y el contrajuego de las negras es brutal. Pero es que Nakamura ha realizado rey F2 en esta posición. La jugada de la máquina. ¿Quién se aleja del peón pasado? Es una jugada de espera brutal. Siempre que las negras juegan H3 tenemos rey G3. Y ahora la clave es que tras rey G4 que se dio en la partida, la idea es jugar torre F8. Y ya no existe este H3 jaque. Hay que decir que aquí el mejor intento de las negras, que era una jugada espectacular de Rajabov, era alfil H5, tras lo cual no hay que comerse el peón de F6, ya que viene H3 y de nuevo el negro tiene un contrajuego tremendo, ¿vale? Te están jugando rey H4, te están jugando H2, sobre todo H2, y aquí la jugada ganadora es espectacular, la secuencia ganadora. La torre está en F8 y de repente damos jaque en G8 y ¡boom! Torre G1, ¿no? Preciosidad animal. Si nos cambian, por supuesto, el blanco llega antes. Si la torre se va a C3, única casilla disponible, ahora torre 1 es una jugada boccata di cardinale. A la negra no le da tiempo a parar el peón. Torre G3 nunca es posible por caballo. Perdón, torre G3 sí es posible. Pero bueno, por ejemplo aquí A6, torre G8, caballo E6, caballo C7 y viene A7 y A8. Una locura, pero bueno, Rajabov es humano una vez más e intenta H3, pero es una jugada perdedora, ya que viene torre por F7 y tras H2 Nakamura gana la partida de la siguiente manera. Torre G7 jaque, si el rey se va a H viene torre H7 y nos comemos el peón, y tras rey F4 viene caballo E2 jaque y paramos el peón de H. Una posición que todavía no era lo suficiente, no era tan fácil, ya que el negro se va a comer algunos peones allá, A6, pero Nakamura encuentra la manera de evitar que te coman los dos peones. Recordad, si os comen los dos peones, comiendo en C4 y luego llegando con el rey y torre por A7, la posición son tabla. Pero Nakamura encuentra una manera de evitar que el rey negro se acerque a ese peón muy elegante. Caballo F5, rey por y torre B7. La idea, cuando el rey se acerca, caballo E7. Paramos al rey y la siguiente jugada es caballo C8, protegiendo el peón de A7, seguido de torre B8 y A8, coronando dama. Torre A2 no sirve para nada, por rey H1, y las negras tuvieron que abandonar. Fantástica partida de Fabiano Caruana, digo yo, de Hikaru Nakamura, que ha sabido exprimir esas pequeñas ventajas microscópicas en el final y que le ha dado una victoria que sabe a gloria, porque había comenzado con una derrota en la primera partida y bueno, pues ahora se engancha ahí a la mitad de la tabla. Las otras tres partidas han terminado en empate, así que ha sido la única partida decidida en la jornada de hoy. Recuerden que tras dos partidas siguen como líderes Nepomniachtchi y Fabiano Caruana, que han entablado su partida de hoy. Luego un grupo de 4 jugadores con un punto, y después los dos últimos, que son tanto Cuidadín Liren con Rajabov con medio punto. Estamos disfrutando una barbaridad, como siempre muy agradecido de toda la interacción en el chat y de todas las retransmisiones. Os vuelvo a mandar un fortísimo abrazo y nos vemos mañana, chicos, en la tercera ronda, como siempre, a la misma hora, a las 3 de la tarde hora de Madrid. Yo sigo en Panamá, aquí estamos en el Mundial Escolar. Ahora tengo la clausura, chicos, así que nada, me voy con los chavales, os mando un fortísimo abrazo, aléjense del brócoli y vayan por la sombra, ya sabéis que luego nos quemamos y lo pasamos mal. Un abrazo, gente, y a cuidarse.